Hola, bienvenidos, bendiciones. ¿Cómo han estado todos? Espero que estén todos súper mega bien. Vamos a empezar el programa, amén. Hablemos con la palabra. Me encanta ese tema. Gracias, Señor. Así es que debemos de hablar siempre con la palabra. Gloria al Señor. Vamos a enviarle este en vivo a las personas que tú conozcas. ¿Qué crees si me ayudas ahí a enviarle el en vivo a varias personas? Tú puedes darle abajo que parece una flechita y ahí se lo envías a tus contactos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo estás, Judy? Ya tú sabes, le dan una flechita, déjame ver si y aparecen los contactos y después lo presionan, los contactos que lo quieren enviar y le dan a enviar. Bueno, vamos a empezar hoy en Hablemos con la Palabra. Hola Francisco, ¿cómo está? Vamos a empezar el programa Hablemos con la Palabra. Estamos en fin de semana de resurrección, gloria al Señor. Y si no tienes una iglesia, acude a una con distanciamiento social, claro, o conéctate en línea si no puedes a una iglesia, amén, pero que no sea nada más en este fin de semana, que tú vayas siempre constantemente, amén, para que seas entrenado, para que escuches la palabra constantemente, busque una iglesia de sana doctrina, amén. Bueno, la palabra de hoy se llama No me juzgues por un capítulo. No. Ay, Señor. No me juzgues por un capítulo. Vamos a orar, amén. Vamos a entregarle este en vivo a nuestro Señor Jesucristo, amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu preciosa palabra, Señor. Padre, te agradezco y te doy las gracias, mi Rey amado. Te doy las gracias por cada latigazo que tú sufriste por nosotros, Señor Jesús. Te doy las gracias por morir y resucitar, Padre amado, para darnos vida y vida en abundancia, Señor Jesús. Padre amado, yo te pido que en esta noche esta palabra sea sembrada en tierra fértil, Padre celestial, que el enemigo no pueda venir a robar esta palabra, mi Rey amado. Bendice a cada uno de tus hijos, guárdalos, líbralos de todo mal, de toda amenaza del enemigo, Señor Jesús, de toda enfermedad, Padre amado, de toda escasez, mi Rey amado, que tú añadas a ellos lo que les hace falta, mi Rey amado, y que ellos aprendan, mi Rey, a ponerte a ti primero, siempre, en todo, Padre. Te doy todo el honor y toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bienvenido, Alvin y Gira. Bueno, vamos a empezar, amén. La palabra de hoy en Hablemos con la Palabra es No me juzgues por un capítulo. Yo también río porque es que el Señor tiene unos juegos que no me juzgues por un capítulo. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la frase que dice, en español dice, no me juzgues por la portada, pero en inglés es don't judge a book by its cover. No juzgues el libro por la portada. Es en español y uno muchas veces comete errores por juzgar el libro o una persona por cómo se ve. Y eso lo dicen muchas veces porque la gente sí se equivoca muchísimas veces. Las personas nos equivocamos con personas o con libros. Y el que tú veas a una persona con una ropa cara o andando en un Rolls Royce, o que tú veas a una persona con los pantalones rotos y todo eso, no quiere decir que sea pobre o rico. El que una persona vista de una manera o se vea de cierta manera, no puedes juzgar a una persona por cómo se ve. A mí nunca se me olvida esto. Mi esposo, él siempre sale a trabajar así, y él a veces se pone unos pantalones cortos y una media. Él se pone lo primero que encuentre. Y yo le digo, negro, pero no
no salga así, ponte más bonito. Y él me dijo una vez, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. A mí no me, como que no le importaba, no fue esa la palabra que él usó, pero él me quiso decir eso, como yo sé quién soy, no me interesa lo que la otra persona piense, no me interesa si la otra persona piensa si yo soy rico, si soy pobre. Eso fue lo que él me dijo y me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros nos vestimos de cierta manera para impresionar a otro, pero eso, mi esposo, él no es así. Y él me dijo eso, yo no trato de impresionar a nadie, yo sé quién soy. Y eso me llegó mucho cuando él me dijo eso. Y en la realidad no podemos ser por tratar de impresionar a otros, amén. Debemos ser quien somos. Y como le estaba diciendo, muchas veces nos equivocamos porque vemos a una persona de cierta manera, porque lo vemos con un reloj caro, con una ropa cara, ese tiene que ser rico. Y muchas veces cometemos muchos errores por eso. El que el libro tenga un buen tema no quiere decir que es un buen libro. Porque muchas veces, yo sé que a ustedes le han pasado que van al cine a ver una película porque el preview decía, se veía muy bueno, y cuando ven la película ustedes dijeron, gasté mi dinero, qué clavo, gasté mi dinero. Y uno se equivoca muchas veces porque somos muy visuales, todo es por lo que vemos. Y mi esposo vende carro también, y él vende carro, y a veces yo veo que él dura mucho tiempo dándole detalle a un carro, lavándolo, que si yo, que yo un día le pregunté, ¿por qué tú duras tanto tiempo? Como gastando tanto tiempo, eso fue lo que yo le dije, ¿por qué tú gastas tanto tiempo en un solo carro? Y él me dijo, yo no quiero enseñar los carros dos veces, la gente es por los ojos que ve. Eso fue lo que él me dijo, la gente a todo le entra por los ojos, yo nada más quiero enseñar el carro una sola vez. Y son muchas enseñanzas que uno ve y que aprendo también de él, amén. Pero eso es en lo natural, lo que él me dice es en lo natural. Pero, ¿qué pasó aquí? Yo estaba leyendo un capítulo de un libro, que por eso es este en vivo. Yo estaba leyendo el capítulo de un libro y lo había leído varias veces ese capítulo, pero como que diría yo que tenía los ojos cerrados con eso. No se me habían abierto los ojos como lo vi esta mañana, porque le estaba pidiendo al Señor, tenía varias cosas en la mente, pero no tenía algo concreto. Yo le dije, Señor, que hablo, y sentí, abre la Biblia, y vi eso, y yo dije, wow, increíble. Pero muchas veces había leído ese capítulo, había leído ese libro anteriormente, pero no se me había sido revelado como me fue revelado esta mañana cuando lo leí. Y es que me di cuenta que había estado juzgando a un hombre de la Biblia. Estaba juzgando a un hombre de la Biblia por un capítulo. Y déjenme buscarlo. Estaba juzgando a este hombre de la Biblia por un capítulo. Y yo dije, wow, eso nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces leemos un capítulo de la Biblia y no leemos el capítulo completo y ya sacamos nuestras propias conclusiones. Y sí, este hombre era un falso profeta, era divino y todo eso, pero no había visto la película completa. Esa era la cosa. Lo había leído, pero es como que me había pasado por arriba, no lo había visto. Y le voy a leer Números 22, no completo. Le voy a leer versiculitos en Números 22 al 24. Le voy a leer varias cositas. Oigan lo que yo veía al principio. Envió mensajeros llamar a Balaam. Entonces el rey Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam. Y, yo había visto eso, que había enviado mensajeros a Balaam. Y dice, ven por favor, eso fue Balac. Le dijo a Balaam, le mandó a decir, ven por favor, maldíceme este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Eso lo había visto.
yo sé que el pueblo que tú bendices caen bendiciones y el pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Y dice, partieron con el dinero para pagarle a Balán. Le estoy leyendo varias cositas, no completo. Entonces dice, a fin de que maldijera Israel, le habían dado dinero a Balaam. Entonces, oigan lo que yo no había visto, lo que había dicho este hombre. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Yo no había visto que este hombre, Balac envió mensajeros a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Eso yo lo había visto, pero lo que no había visto era que Balaam le había dicho a este hombre, quédense aquí, que yo voy a ver lo que me dice el Señor. Y en otra ocasión le dice también, hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Le dijo también en otra ocasión, así que Balaam fue solo a la cima de la colina sin vegetación y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo. Y aquí hay otra cosa. Ellos se niegan en descansar. Un mensaje completo que le dio el Señor. Entonces el Señor reunió con Balaam y le dio este mensaje. Regresa con Balac y dale mi mensaje. Balac volvió y encontró al rey de pie junto con sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. Este es el mensaje que Balac transmitió. Levántate, Balac, escucha, óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto, pues Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora te dirá de Jacob, qué maravilla ha hecho Dios por Israel. Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan en descansar hasta que hayan devorado su presa y beben sangre de los que hayan matado. Entonces dice eso. Entonces Balac le dijo a Balaam, está bien, si no los maldice, pero por lo menos no los bendiga. Así que Balaam le respondió a Balac, ¿no te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara? Y oigan esto, en el 24 dice, finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. Este es el profeta que estaba dando la palabra. Así que Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. Dice aquí, vamos a ver, y este hombre, Balaam, él dijo varias profecías muy ciertas, porque él se arrepintió de lo que él iba a hacer. Dice aquí, últimos mensajes de Balaam. Balaam le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje de hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso, se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, no aquí ni ahora, lo percibo, pero lejos en un futuro distante. Aquí está hablando del Mesías, de Jesús, que habría de venir. Dice, una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Aquí está hablando de David, que venció a los moabitas. Y a Seir, su enemigo, lo conquistará mientras Israel marcha delante del triunfo. Ok. Y dice aquí por último, Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras, ay, ¿quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Y dice en el 25, entonces Balaam se fue y regresó a su casa. Balac también se fue y tomó su camino. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Bueno, porque primeramente yo sí había visto que Balac mandó a buscar a Balaam para que maldijera el pueblo de Israel. Él no pudo hacerlo. Dios hasta puso a una burra a que hablara. ¿Por qué? Porque para impedirle el camino para que no se fuera a
a maldecir al pueblo de Israel. Y el Señor le dijo, tú vas a decir lo que yo te diga. Tú vas a decir solamente lo que yo te diga. Y este hombre, Balaam, constantemente, cosas que no había visto, él decía, yo solamente, cuando fue delante de los hombres, les ofrecieron dinero y todo. Pero él dijo, yo solamente voy a decir lo que Dios me ponga en la boca. Yo solamente vine a hacer lo que Dios me dijo. Y él iba y se reunía con Dios y yo decía, ven acá. Pero yo creía que sí, él era un falso profeta, porque dice que después él no volvió a hacer lo que hacía, que él no volvió atrás a la adivinación, porque él se dio cuenta que el Señor había decidido bendecir a Israel. El hombre había dejado de ser adivino, él era ya un verdadero profeta. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre, sobre Balaam, y terminó dando tremenda profecía. El oficio de los profetas era bendecir y profetizar, amonestando o animando. El oficio de los profetas era bendecir y profetizar, sea amonestando o animando en el nombre de Jehová. Y Balaam cumplió con esto. Él solamente dijo lo que Dios le puso en la boca. Él no pudo maldecir a este pueblo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, a veces Dios le pone una palabra en la boca y como quiera dicen lo que le da la gana, pero este hombre se limitó solamente a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Él dijo, yo solamente voy a hablar lo que Dios me dijo, y él le dijo, te lo dije, que eso es lo que voy a hacer. Se lo dijo varias veces. Balaam cumplió, aunque sea en las últimas, con su oficio de profeta. Muy bien, porque hizo lo que Dios le dijo y se dio cuenta que no podía maldecir lo que Dios había decidido bendecir. Él no pudo maldecir y no recurrió a la adivinación más como antes lo hacía. ¿Y por qué traigo este tema? Porque yo había hablado que Balaam era un falso profeta, que él no podía maldecir al pueblo. Y sí, eso es verdad. Pero hay otras cosas buenas que él hizo que había que subrayar. Y el Señor me llevó a ver esto. Él también hizo cosas muy bien. Y que al final él no recurrió más a la adivinación. Esto fue lo que el Señor me puso a ver. Lo bueno que había hecho Balaam. Él recurría al Señor. Él dijo, yo solamente voy a decir lo que el Señor me ponga en la boca. Él no cogió el dinero que le estaban ofreciendo. Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él se limitó a hacer lo que Dios le mandó a hacer y lo que Dios le ponía en la boca. Él no aceptó el soborno de Balac. Él no lo aceptó. Él dijo, yo solamente voy a hablar lo que el Señor me diga. Que muchos de nosotros caeríamos en esta cosa, en este juego, en este soborno, y sabiendo que con Dios no se puede pelear. Muchos de nosotros caeríamos en un soborno, ven, te voy a dar tanto para que tú digas esto y esto. Y no, Balaam sabía que con Dios no se puede pelear. Él lo sabía y él se rindió y se limitó a hacer solo lo que Dios le mandó hacer. Y aquí hay otra cosa que llamó mucho mi atención, y es que no podemos tú y yo limitarnos a leer un solo capítulo de un libro, un solo capítulo de una persona. No podemos limitarnos a ver o a subrayar solamente el error de una persona. Este hombre sí hizo cosas malas. Él iba a ir porque lo habían mandado a buscar para maldecir, pero él no fue hasta que el Señor le dijo, ve. Él también se encerró, subió y dijo, yo solamente voy a hablar lo que el Señor me ponga en la boca. Él hizo también cosas buenas y el Señor me llevó a ver esto. Porque muchas veces nosotros solamente subrayamos lo malo de una persona. Y cuando hacen, es como cuando si una persona es buena contigo toda la vida, te hace una cosa mala o te dice que no a algo, ya tú le pones una raya. Y no debe ser así. Muchas cosas buenas ha hecho muchas personas por nosotros y no podemos ponerle una cruz por un no que ellos no hayan dicho.
¿Por qué? Porque muchas veces es el mismo Dios que pone a personas a que te digan que no. ¿Para qué? Para que tú no dependas de personas. Muchas veces Dios va a usar un canal para bendecirte, pero otras veces Él va a usar otro, y no podemos limitar a Dios en cómo Él tiene que hacer la cosa, en cómo Él tiene que moverse. Debemos dejar que Dios siempre se mueva en el asunto. Muchas veces Dios quiere tratar con nosotros o con un amigo, y nosotros queremos interponernos en lo que Dios está tratando con esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces, esto se está yendo por otro lado, pero esto no soy yo, esto es el Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Ay, no, que déjame ayudarlo, que me da pena. Y Dios está tratando con esa persona, y debemos dejar que Dios trate con las personas. Amén. A veces Dios te va a usar para bendecir a otro, a veces Dios te va a mover, te va a quitar, y debemos siempre dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Muchas veces juzgamos al hermano porque cayó en pecado, porque cometió un error, porque se divorció, porque le mordió la serpiente, porque algo le pasó. Y decimos, mira, le pasó esto porque está en pecado, le dio el COVID porque está en pecado, le pasó esto porque está en pecado. Y no podemos hacer esto. No podemos hacer esto. Tenemos que ver la película completa. Tenemos que ver todo lo que va a pasar. Amén. Si nosotros juzgaríamos a los hombres de la Biblia por sus errores o por un capítulo de ellos, ¿en dónde quedaríamos? Si nosotros leemos solamente un capítulo en que ellos cometieron un error, o lo estamos dejando por mitad, no estamos sabiendo lo que ellos hicieron bueno, cómo fue el final de esa persona, y estamos dejando la cosa inconclusa. Amén. Y Dios tampoco no nos llamó a nosotros a juzgar a nadie. Amén. El único que puede juzgar es Dios. Amén. Todos los hombres de la Biblia, muchos de ellos cometieron errores, y esos errores no están en la Biblia para que nosotros lo imitemos. No, esos errores están ahí en la Biblia plasmados para que nosotros aprendamos de ellos y no cometamos esos mismos errores. Amén. Todos tuvieron o un buen comienzo o un mal comienzo, o una mitad del capítulo que no era muy bueno, o el final no era muy bueno, pero tenemos que ver siempre la película completa. ¿Cuál fue el final de esa persona, de ese capítulo? Amén. Si juzgamos por un capítulo, ¿qué diríamos de José? ¿Qué diríamos de José cuando él cayó en la cárcel por una calumnia? Diríamos, cuando él cayó en la cárcel porque él no quiso en realidad acostarse con la mujer de Potifar, pero la mujer de Potifar dijo, él quería acostarse conmigo, y yo le grité y él salió corriendo. Imagínate ustedes que nosotros hubiéramos oído solamente la parte de la mujer de Potifar. ¿Qué estuviéramos pensando de José? Ah, no, José, un delincuente, un violador. Mira lo que ese hombre hizo con esa mujer. No podemos leer solamente un capítulo del libro. No podemos leer solamente un capítulo del libro. Pablo, cuando la serpiente lo mordió a él, cuando la serpiente lo mordió y todos alrededor de él, oigan esto, él estaba rodeado de gente, y cuando la serpiente mordió a Pablo, un hombre de Dios, vienen todos y se reúnen y empiezan a decir, ese hombre es un asesino. Mira cómo le mordió la serpiente. Y estaban esperando que ese hombre se muriera. Estaban juzgando por un capítulo. Pero ¿qué dice al final de eso? Y dice, y la serpiente no le causó ningún daño a Pablo. Pero ¿qué pasa si solamente leemos el capítulo, la serpiente le mordió? No podemos leer un solo capítulo. Amén. Pedro, no lo podemos juzgar solamente porque negó a Jesús. No podemos decir, mira, Pedro no era fácil, negó a Jesús 3 veces. No lo podemos juzgar solamente por ese capítulo. ¿Qué hizo Pedro al final?
¿Qué hizo Pedro al final? Él trajo muchísimas personas a los pies de Cristo. Hizo milagros, señales, maravillas. Hizo lo que Dios le encomendó hacer. Jesús sabía todo eso que iba a hacer Pablo. Él le dijo, tú me vas a negar 3 veces, pero después. Jesús le dijo, pero después, lo que yo voy a hacer contigo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tenemos siempre que ver el final. Amén. Tenemos siempre que ver el final de la película. Si juzgamos a Job por un capítulo, cuando él lo perdió todo, cuando y vino otro y se le acercó y perdió esto y perdió lo otro y le cayó una enfermedad y se quedó solo y la mujer le dijo que maldijera a Dios. Si juzgamos a Job por ese capítulo, ¿qué pensaríamos? Lo perdió todo. ¿Y qué decían los amigos de Job? Él está en pecado. Arrepiéntete, le decían a Job. Le decían los amigos de Job, arrepiéntete porque tú estás en pecado. Mira todo lo que te ha pasado. No podemos juzgar por un capítulo. No podemos juzgar a una persona por una situación que esté pasando. No podemos poner o subrayar todo lo malo que ha hecho una persona. O tenemos que también subrayar lo bueno. Dios siempre, cuando Él va a amonestar a alguien, Él siempre primero te dice lo bueno que tú has hecho. Él dice, mira que tú eres, si leen Apocalipsis, cuando Él está hablando a las iglesias, Él le dice lo bueno primero. Mira que tú te esfuerzas, tú eres valiente, y a lo último dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y así siempre Dios primero subraya lo bueno de una persona, y eso es lo bueno que Él tiene. Amén. Jonás, si juzgamos a Jonás por un capítulo, cuando él huyó de la presencia de Dios porque no quería predicarle a Nínive, ¿qué hizo al final? Él al final hizo lo que Dios le mandó a hacer. Él al final se arrepintió. Amén. Él al final fue y predicó a Nínive. Eso es lo bueno. Amén. Eso es lo bueno. ¿Cómo fue el final de Jonás? ¿Cómo fue el final de Job? ¿Cómo fue el final de José? ¿Cómo fue el final de David? A pesar de que cometió un adulterio, ¿cómo fue el final de cada uno de ellos? Dice la palabra de Dios que el final de un negocio es mejor que el principio. Amén. El final de una persona es mejor que un principio. No podemos juzgar a nadie ni ponerle el dedo a nadie porque cayó o porque está en error. No podemos juzgar solamente por un capítulo. Tenemos que leer el libro completo, ver el final, lo bueno que ha hecho esa persona. Pero ¿qué pasa? Un ejemplo que tú, ¿cómo les digo esto? Un ejemplo que tú hayas sido cristiano toda tu vida. Un día de esto alguien me preguntó eso. No, porque has sido buena toda la vida. Pero vamos a suponer que tú has sido bueno, que tú has sido cristiano toda la vida y que al final tú te desvíes de los caminos de Dios y te apartes. ¿Qué tú crees que va a pasar contigo? Póngamelo ahí por lo menos, o si no le contesto. Póngamelo ahí ¿Qué tú crees que va a pasar contigo si tú eres cristiano toda tu vida y al final tú te apartas de los caminos de Dios? Si al final tú estás en contra de la voluntad de Dios, si al final tú no le agradas a Dios, ¿qué tú crees que va a pasar contigo? Si el final tuyo no es como Dios lo planeó para ti, ¿qué tú crees que va a pasar? Vas para el infierno. ¿Por qué? Porque el final es mejor que el principio. Amén. El final es mejor que el principio. Dice la palabra de Dios, el final de un negocio es mejor que el principio. Amén. No podemos juzgar a nadie solamente por un error que cometió, por una caída. Debemos levantar a esa persona, ayudarlo. Dios hizo traer en razón a este hombre, a Balaam. Él le hizo ver que él no podía maldecir lo que Dios decidió bendecir. El final de Balaam, sí, él murió después con los moabitas, porque murió a espada. ¿Por qué? Porque estaban levantando ídolos. Pero él hizo cosas buenas. Dios me subrayó las cosas buenas que él había hecho, las profecías que él había hecho, porque yo solamente había visto la profecía mala que él había dicho. Yo solamente había visto que
era un adivino y que quería maldecir al pueblo de Dios. Yo no había visto la profecía correcta que él había dicho, que profetizó sobre David, sobre el Mesías. Yo no había visto nada de eso, para que ustedes vean que nosotros muchas veces solamente vemos lo malo de una persona, y eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros veamos lo bueno, lo gentil que es esa persona, lo amable, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha instruido, en los momentos que nos ha ayudado, que nos ha levantado, que nos ha dado una palabra de aliento. ¿Qué ha hecho esa persona? Recuerda que el final de un negocio es mejor que el principio. Amén. Veamos lo bueno que tiene una persona. No juzguemos a nadie por un capítulo, por una situación, por una crisis que esté pasando, por una caída. Esa persona se puede levantar mañana, amén. Si le cayó el COVID, no, es que está en pecado. No, esa persona se puede parar, y para la gloria de Dios es para decir, estaba en COVID, ya estoy resucitado. No todo lo malo que le pasa a una persona, entre comillas, es porque está en pecado, o porque cayó, o porque está desagradando a Dios. No, hay cosas. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? A ellos lo tiraron en el horno del fuego, pero ellos no se quedaron ahí. Dios estaba con ellos en el horno del fuego y no se quemaron. Ellos no se quemaron. Daniel lo entraron en el pozo de los leones. ¿Qué pasa si tú y yo juzgamos a Daniel cuando solamente lo entraron en el pozo de los leones? Mira, lo entraron en los leones, pero ¿qué pasó al final? Al final Daniel salió de ahí vivo. Los leones no lo comieron. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, el final. ¿Cómo va a ser el final? A lo mejor tú estás pasando por una situación, pero no te enfoques en esa situación. Enfócate en lo que Dios va a hacer contigo más adelante. Todos pasamos por situaciones, todos vamos a pasar por el fuego, todos vamos a pasar por algo que no es muy agradable para nosotros, pero Dios lo está usando para moldearnos, para moldear nuestro carácter, para moldear la paciencia, cualquier cosa que Él quiera moldear en ti o en mí. Todo lo hace Dios para la gloria de Él. ¿Y qué va a pasar al final? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué va a pasar al final? Al final, a lo mejor por una enfermedad, un hijo tuyo se va a convertir al Señor por verte orando a ti. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final? Debemos preguntarle a Dios cuando estemos en medio de una situación: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No por qué. No porque yo, no porque a mí, no porque a mí. Dice: Señor, ¿qué tú quieres sacar de esto? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú quieres enseñarme? Muéstrame, Señor, a quién tú quieres que yo bendiga. A veces tú estás pasando a lo mejor por una crisis financiera y el Señor te pone a ti a orar por una persona para que tú bendigas la finanza. Y tú vas a decir: ven acá, pero yo estoy arrancado, ¿cómo yo voy a bendecir a alguien por finanzas? Pero así es Dios. Así es Dios. No limites a Dios, no limites lo que Él puede hacer en tu vida, la situación, la gloria que Él puede sacar de la situación que tú estés pasando. No podemos limitar a Dios. No juzgues solo por un capítulo que tú estás pasando. Debemos leer la historia completa, pero eso es lo que muchas veces no vemos nosotros. Pero cuando estamos en las manos de Dios, sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. ¿Oíste? Para aquellos que le aman, todo obra para bien para aquellos que le aman. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué va a pasar contigo? Todos pasamos por situaciones, como le dije, pero ¿qué va a pasar al final? ¿Cuál es el final de la película? ¿Cuál es el final de esta situación? No juzgues por un capítulo, no juzgues por una línea que leíste. A lo mejor este libro está buenísimo. Yo compré un libro en estos días por el tema y me arrepentí. Yo dije: este libro no lo puedo leer. Por eso no lo compré por el tema y me arrepentí de haberlo comprado. Yo dije: no, este libro para nada. Pero ¿qué va a pasar al final? Voy a ver si lo termino para ver la película completa.
Amén, gloria a Dios. ¿Qué va a pasar? No te quemarás en el fuego, saldrás vivo de ahí. Dios está contigo. Confía que tu vida está en las manos de Dios y no juzgues solo por un capítulo. ¿Qué va a pasar al final de tu película, de la película de tu amigo, de cualquier persona que está pasando por una situación? ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a sacar Dios de esta situación? Esta era la palabra de Dios en esta noche corta. Amén. Para que aprendamos a subrayar lo bueno. Amén. Lo bueno, y no juzguemos por un capítulo que esté pasando cualquier persona. Amén. Esa era la palabra de hoy en Hablemos con la Palabra. Gloria al Señor. Muchísimas gracias por conectarte. Me gustaría orar por ti en esta noche. Gracias, amado Padre Celestial, mi Rey amado, te doy todo el honor, toda la gloria, Señor Jesús. Padre, en esta noche yo te pido por cada uno de tus hijos que están conectados, Espíritu Santo de Dios. Padre, yo te pido que tú los sanes en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo envío tu palabra de sanidad, de restauración, de liberación a la vida de ellos, mi Rey amado. Padre, rompe toda cadena en su vida, toda atadura, todo yugo, Señor, toda esclavitud, toda falta de perdón, Señor Jesús, que ellos agarren de los beneficios que tú moriste en la cruz para darnos, Señor, que ellos agarren esa liberación, que ellos agarren la salvación. Agarra tu salvación, agarra tu salvación. Para eso murió Cristo por ti, para darte salvación y darte acceso directo al Padre. No te pases la vida lejos de Dios. Jesús te está llamando, Él te necesita en su reino. Tú no puedes estar del reino del enemigo, tú tienes que estar del reino del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, que te proteja, que tú estés bajo las alas del Todopoderoso. Padre, tú dices en tu palabra, mi Rey amado, te doy las gracias, Señor Jesús. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta noche, Padre. Glorioso Espíritu de Dios, te doy la gracia por tus hijos, Señor. Yo los bendigo, Padre amado. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Tú dices que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, Señor Jesús. Padre, tú nos cubres, tú nos guardas, Señor Jesús. Padre, te doy la gracia, mi Rey amado, porque tú guardas a tus hijos de todo accidente, Padre amado. Líbralos de todo mal, mi Rey amado. Líbralos de toda malicia, Señor Jesús. Padre, yo declaro que la maldición no los puede tocar, Señor Jesús. Padre, yo rompo ahora mismo por el nombre poderoso de Jesús, mi Rey amado, toda maldición generacional en ellos, Señor. Toda maldición de enfermedad, Padre amado, es rota en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Padre, toda maldición de esclavitud, todo yugo, toda maldición de divorcio, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo declaro unidad en las casas, en la familia, Padre amado, Señor. Padre, que ellos sean uno, mi Rey amado, así como tú y el Padre son uno, Señor. Padre, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, Padre amado. Que ellos se agarren de tu palabra, Padre, que tú traigas unidad en cada una de las casas, en los matrimonios, Señor Jesús. Padre, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Te doy las gracias, Señor. Tú sabes cómo tú puedes ganar tus batallas. Cada batalla que tú estés pasando, cada enfermedad, ¿sabes cómo la puedes ganar? En oración. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que todo lo que pidas en oración, todo lo que pidas orando será hecho. No todo lo que pidas llorando, no todo lo que pidas pataleando, sino todo lo que tú pidas en oración será hecho. ¿Y qué pasa que si a veces pedimos, no sé, cuando tú estás en oración, tú estás en alineación con la palabra de Dios, tú eres uno con Dios, tú te alineas a lo que Él quiere para ti. Todo lo que tú pidas en oración será dado. Angie Lady, pero ha tardado mucho. Todo lo que tú pidas en oración será dado conforme a la voluntad agradable y perfecta del Señor. Pide y se os dará. Toca y se te abrirá. Amén. Las batallas se ganan de rodillas, no peleando, no mendigándole a nadie.
Toca tus rodillas, habla con tu Señor. Él es el único que puede resolverte tu problema. Él te escucha 24/7, a la hora que sea, en el carro, en el baño, donde sea que tú te metas y tú clames a Dios, Él te va a escuchar. Amén. Enciérrate con Él, guárdate con Él, mantente en santidad para Él. Amén. Que vale la pena, vale la pena, vale la pena. Amén. Gracias, Señor amado, por tus hijos. Los bendigo en este día, Señor Jesús, en esta noche, mi Rey amado. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, así es, en el tiempo de Dios. Gracias por conectarte. Hablemos con la palabra. Estaré subiendo este video en YouTube. Recuerda de ir a mi canal de YouTube, está en mi perfil de Instagram. Puedes ir a mi canal de YouTube, Angie Santana, suscribirte a mi canal, darle like a los videos, compartirlo con tus amistades para que tú seas de bendición a otros. Amén, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima. Bye bye.